Bien, Dios nos bendiga. Saludo a los que están presentes y a los que se van a conectar con nosotros en esta grabación. En el día de hoy, pues, comenzamos una serie de estudios sobre el rol de la mujer en la Biblia. Y vamos a hablar acerca de mujeres en el Antiguo Testamento, mujeres en el Nuevo Testamento, mujeres heroínas, mujeres villanas, el trato de Jesús con la mujer, el machismo en la Biblia y el machismo en el mundo de hoy, mujeres sobresalientes en la historia, así que vamos a tener muchos estudios sobre el rol de la mujer a la luz de la Escritura, el rol de la mujer tanto en la Biblia como en nuestra sociedad y en la iglesia. En el día de hoy, nuestro estudio vamos a comenzar hablando de mujeres heroínas. Y vamos a hablar de dos mujeres heroínas en la Biblia, ambas en el Antiguo Testamento. Vamos a hablar de Rahab y vamos a hablar de Esther en el día de hoy. Así que vamos a comenzar y vamos a leer la porción que nos va a conducir a nosotros a nuestro estudio sobre la mujer llamada Rahab en el Antiguo Testamento. Su historia aparece principalmente en Josué capítulo 2, versos del 1 al 10, aunque vamos a citar varias escrituras donde ella se menciona, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero su historia básica se encuentra en Josué, libro de Josué, capítulo 2, versos del 1 al 10. Y la palabra del Señor lee de la siguiente manera. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, una prostituta, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados. Y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. ¿Ven? Otra escritura, la segunda escritura que queremos hablar o usar como base para nuestro estudio,
Josué capítulo 6, verso 25. Y dice, mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. ¿Ven? Bien, hablemos pues entonces de Rahab, la ramera, y por qué Rahab, siendo simplemente una ramera, algo que en la sociedad a través de los siglos se ha despreciado como una profesión inmoral, ¿por qué esta mujer es importante en la Biblia? Hay varias razones por las cuales ella es importante. La historia de esta mujer es breve, es concisa, pero es importante. Los detalles importantes de ellas son tres detalles importantes en términos de lo que hizo, porque hay ciertos detalles que tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo. Primero, ella protegió los espías del pueblo de Israel que Josué envió a inspeccionar la tierra prometida, o sea, la tierra palestina, la tierra de Israel que queda al otro lado del Jordán, después que el pueblo llega de Egipto, después de 40 años de travesía a través del desierto, después de 400 años de esclavitud, pero llegan por Moab y tienen que cruzar el Jordán para tomar la tierra prometida. Antes de cruzar el Jordán, Josué envía unos espías y ella protegió los espías del pueblo de Israel. Ella los protege por la segunda razón por la cual, el segundo aspecto importante de su vida. Ella temió a Jehová. Ella creyó que los milagros, las maravillas y los milagros que Dios había hecho con el pueblo de Israel, pues eso hacía de Jehová, en términos de su entendimiento de fe, que Jehová era el Dios verdadero, y ella temió a Jehová. Lo otro que es importante en su vida es que ella fue protegida por Josué. Como premio a lo que ella hizo por el pueblo de Israel, Josué protegió a Rahab y protegió toda su familia. Ahora bien, Rahab se convierte en el tipo o en el símbolo de aquellos que, sin ser pueblo escogido, sin ser pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, sin ser parte de Israel, temen a Dios y son protegidos por Dios. Y tenemos otros ejemplos en el Antiguo Testamento sobre eso. Por ejemplo, el profeta Balaam. El profeta Balaam fue un profeta que profetizó lo que Dios le dijo a favor del pueblo de Israel. Sin embargo, Balaam no era israelita, era un profeta pagano, era de Mesopotamia. Y de la misma manera, Rahab es una mujer pagana, una mujer gentil, pero protege el pueblo de Dios. Quiere decir que aún más allá del pueblo de Israel hubo gente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que, sin ser pueblo de Israel, temieron al Dios de Israel, al Dios de la Biblia. En el Antiguo Testamento se menciona la palabra Rahab 2 veces en los Salmos y una vez en el libro de Isaías. Pero sin embargo, no refiriéndose a esta mujer, sino usando el nombre de ella simbólicamente para referirse a Egipto. ¿Okay?
Rahab era el nombre de un dragón de la región de Egipto. De ahí es de donde viene el nombre. En el Nuevo Testamento hay 3 referencias a Rahab. La primera referencia que queremos mencionar es la referencia que se encuentra en Hebreos capítulo 11, versos 31, donde se le elogia a Rahab como una mujer de paz. Y dice esta escritura: por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Okay? La segunda mención que se hace de Rahab en el Nuevo Testamento es en Santiago capítulo 2, verso 25. El autor menciona a Rahab para abundar en el punto de que las obras no salvan, pero son importantes para la fe. ¿Okay? Son importantes para la fe. Como decir, las muletas no dan salud, pero ayudan a los cojos a andar. Y las obras no salvan. Pero Santiago quiere hablar acerca de que la fe sin obra es que muerta. Muéstrame tu fe por tus obras. Entonces Santiago en el capítulo 2, verso 25, menciona a Rahab, esta ramera famosísima del Antiguo Testamento. Y Santiago dice: asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino, los protegió a los mensajeros, a los espías, y fue premiada por Josué, porque Josué la protegió a ella y protegió su familia. Además, y aún más importante, es que en Mateo capítulo 1, verso 5, aparece Rahab la ramera en la genealogía que presenta el evangelista Mateo. Aparece Rahab como un eslabón en la genealogía de Jesús. Qué lindo. En Mateo capítulo 1, del verso 1 al 17, aparece la genealogía de Cristo, o sea, de Jesucristo, o sea, la línea familiar de Jesucristo. En esa genealogía se mencionan todas las generaciones en Mateo, porque hay 2 genealogías, la de Lucas y la de Mateo. En la de Mateo se mencionan todas las generaciones desde Abraham hasta Jesucristo. ¿Por qué Mateo lo presenta así? Porque Mateo es el evangelista que está tratando de alcanzar con su escrito a los judíos. ¿Y quién era para los judíos el padre de su fe, el padre de su nación? Abraham. Por lo tanto, para Mateo, Abraham es el importante. Y Mateo presenta la genealogía desde Abraham hasta Jesucristo. Dentro de esa genealogía se nos señala un descendiente de Judá llamado Salmón, quien fue hijo de un bisnieto de Judá, uno de los hijos de Jacob. Y ese bisnieto se llamaba Naasón. Salmón fue el padre de Buz. ¿Se acuerdan ustedes la historia de Ruth? Buz fue el que rescató, redimió
a Ruth. Y cuando leemos esta genealogía con detenimiento, nos damos cuenta de que rompen el patrón de las acostumbradas genealogías hebreas. En el Antiguo Testamento, especialmente en el Génesis, usted va a ver muchas genealogías. Pero, ¿cuál era la característica tradicional, acostumbrada de las genealogías hebreas? Que es cuestión de hombres, los descendientes de hombres. Y por lo general pues se mencionan los hombres como los padres. En la de Mateo se menciona la lista de hombres, pero de todos ellos en Mateo se mencionan 2 mujeres. Miren qué interesante. 2 mujeres se mencionan. Tamar y Rahab. ¿Qué tienen en común Tamar y Rahab? Tienen 2 cosas en común. Son gentiles. ¿Qué más tienen en común? Una era ramera, la otra no era ramera, pero se disfrazó de ramera. Y en otro estudio vamos a estudiar sobre Tamar. En Lucas capítulo 3, versos del 23 al 38, hay otra genealogía de Jesucristo. Esta es la genealogía que presenta Lucas. Mateo tiene su genealogía con el énfasis en el pueblo judío. Por eso comienza con Abraham. Lucas trata de alcanzar el pueblo gentil en su evangelio. Entonces Lucas presenta una genealogía un tanto diferente a la de Mateo. Y vamos a ver las diferencias entre las 2 genealogías. La de Mateo es de forma descendiente hacia abajo, desde Abraham hasta Jesús. La de Lucas va en forma ascendiente, en retroceso, desde Jesús hasta Adán. ¿Okay? La de Mateo enfatiza en los padres o los que engendran. Mateo enfatiza en los que engendran. La de Lucas enfatiza en los hijos, en los que son engendrados. La de Mateo menciona 2 mujeres, Tamar y Rahab. La de Lucas solo menciona hombres. La de Mateo se entiende como dirigida a los judíos para probar el mesianismo de Jesús. La de Lucas se entiende como dirigida al mundo entero para probar la universalidad de la salvación, presentando a Jesús como el Salvador del mundo. Mientras que Mateo enfatiza en Jesús como el Mesías prometido a Israel. Lucas presenta a Jesús como el Salvador del mundo. Y por último, la de Mateo utiliza la línea genealógica de María. La de Lucas utiliza la línea genealógica de José, el esposo de María. Entonces esas son las 2 las diferencias entre las 2 genealogías que aparecen en el Nuevo Testamento. En resumen, sobre Rahab, porque no hay mucho material en términos de Rahab, pero sí es una mujer importante. ¿Okay? En resumen, la historia de Rahab va mucho más allá
que la historia de una ramera que escondió a 2 espías. Rahab, aunque tenemos muy poco de su vida, Rahab es un ejemplo del amor de Dios. Nos ilumina, nos refleja el amor de Dios por el mundo entero, sin distinción de raza, sin distinción de nacionalidad y aún sin distinción de estilo de vida. ¿Qué versículo usted ha visto en la Biblia degradando, rebajando las rameras? Ninguno. Aún la ramera que le trajeron a Cristo, y para que el Señor la apedreara, Cristo dijo: el que esté sin pecado, empiece a tirar piedras. Con esto no quiero decir que la prostitución es moral, que la prostitución es aceptada. No quiero decir esto. Lo que quiero decir es que el amor de Dios, la gracia de Dios, alcanza aún hasta el más vil pecador. Y nosotros no podemos sorprendernos del amor de Dios. Dios siempre ha mostrado esa gracia. También la vida de Rahab es importante aún en su brevedad biográfica en la Biblia, porque es una de 2 mujeres en la Biblia que demuestra, importante, una de 2 mujeres que demuestra en la Biblia que en las venas de nuestro Señor Jesucristo corría sangre gentil. Jesucristo vino de los judíos, pero por sus venas había sangre gentil. Cristo, no solamente en su simiente humana, sino también en su simiente espiritual, nos pertenece a todos. Fue judío, pero también es de los nuestros, los gentiles. Y su amor, su gracia es con nosotros. Esa es la historia breve de Rahab, y por los que se han unido después que empezamos la clase de hoy, nuestra primera clase del rol de la mujer en la Biblia, la secuencia que vamos a tener por varias semanas. No sabemos cuántas semanas nos va a durar esto. Los vamos a dar en persona, vamos a estar grabando. No lo vamos a tener por teléfono, sino que vamos a grabar y vamos a tenerlo en persona. El rol de la mujer en la Biblia, y esta es nuestra primera lección. Y la lección de hoy es mujeres heroínas en la Biblia. Hablamos de la primera, no podemos mencionarlas todas, vamos a hablar de una segunda mujer heroína en la Biblia, y con esta pues terminamos nuestro estudio de hoy. Luego de este estudio de mujeres heroínas, pues no queremos discriminar y solamente hablar de mujeres heroínas, vamos a hablar de mujeres villanas. Así que las mujeres malas en la Biblia también les vamos a dar oportunidad en nuestro estudio, porque no queremos discriminar en contra de las mujeres malas también. El próximo estudio va a ser mujeres villanas en la Biblia. La segunda mujer heroína en la Biblia que tenemos, y posiblemente la mujer en la Biblia considerada la heroína número 1 en la historia de la Biblia en el Antiguo Testamento, es una mujer llamada Esther.
Y Esther fue la mujer, mientras que Rahab fue la mujer que protegió al pueblo de Israel, escondiendo los mensajeros de Josué. Esther protegió al pueblo de Israel con su belleza y su compromiso con Dios, su patriotismo y su belleza. Quiero leer en Esther capítulo 4, versos del 9 al 16, y es la escritura que vamos a usar para nuestra base de lo que queremos hablar de Esther en el día de hoy. Y Esther capítulo 4, versos 9 al 16, dice: vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro o la vara de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther lo que acaba de decir: no puedo presentarme al rey porque al que él no extienda el cetro de oro morirá. Eso lo dijo Esther. Mardoqueo, su tío, le dice. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y esas son unas palabras muy famosas en la jerga, en el argot evangélico. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y Esther responde con también otras palabras famosas. Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo su tío: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. En otras palabras, voy a obedecer a mi tío, porque mi tío me está pidiendo, básicamente es lo que está diciendo Esther, mi tío me está pidiendo que haga algo para proteger no solamente a mi pueblo Israel, sino a mi familia, la casa de mi padre. ¿Cuál es la casa de mi padre? La casa del tío, Mardoqueo, la casa de Esther, todos los familiares. Y Esther dice, pues, obedeceré a mi tío e iré al rey, aunque no sea conforme a la ley. ¿Qué es lo que quiere decir que no sea conforme a la ley? Que yo vaya sin permiso a presentarme. Y entonces aquí vienen
las famosísimas palabras de Esther. Y si perezco, que perezca. El libro de Esther, el libro más, es posiblemente el libro más problemático de la Biblia por las siguientes razones. Se desarrolla en Susa, la capital del Imperio Persa. Y no en Israel. O sea, que es un libro de la diáspora. Y recuerdan ustedes que en este tiempo que sucede la historia de Esther, este es el momento en que el pueblo de Israel regresa. Pero no todos los israelitas regresaron. Regresó un número pequeño, con Nehemías, Zorobabel, Esdras, y a ese número que regresó se conoce en los estudios bíblicos, se le conoce como el remanente que regresa. Los que se quedan esparcidos por el mundo a consecuencia del cautiverio se le llama la diáspora o la dispersión. Y este libro no es escrito en Israel, es escrito en la diáspora. Otra razón por la cual este libro es un tanto problemático es que el pueblo de Israel está siendo perseguido y hay una trama para exterminarlos. Un genocidio es lo que se está planificando. ¿Y qué sucede cuando entonces se vira la tortilla, como nosotros decimos? Que los mismos perseguidos del pueblo de Israel mataron 75,000 personas. Entonces, hoy en día, a la luz del entendimiento moderno, se mira eso no con muy buenos ojos. Y por último, la fiesta misma de Purim, que celebra esta historia. Ya mismo vamos a hablar de qué es eso de la fiesta de Purim. La fiesta misma de Purim que celebra esta historia y este libro fue controversial o controvertible por mucho tiempo, ya que se pensaba que desafiaba la totalidad de la ley de Moisés. Así que ha sido un libro controversial, controvertible. Ahora vamos a ver un poco la trama del libro de Esther. Esther y Mardoqueo fueron de los judíos que no regresaron con el remanente a Israel cuando finalizó el cautiverio babilónico, sino que permanecieron en esa región de Babilonia bajo el imperio persa durante el imperio persa. El rey Asuero, en una de sus orgías, porque eso era algo muy común entre los reinos y los palacios de la antigüedad, borracheras y orgías. Y el rey Asuero, borracho, le pide a la reina Vasti, la considerada la reina principal o la esposa, la reina, que exhibiera sus encantos en el palacio frente a todos los príncipes de otros pueblos. Básicamente le está pidiendo desnúdate para que vean lo linda que tú eres. Al ella rehusar, por recomendación de sus sirvientes, el rey destituye a Vasti y la sustituye con Esther. Y el nombre Esther significa estrella. Y este nombre posiblemente por ser bella desde bebé. Su nombre hebreo era Adasá, que significa matojo o arbusto.
Y posiblemente, pues entonces el nombre estrella, el nombre Esther, lo escogieron cuando empezó a vislumbrar su belleza. Esther era una huérfana criada por su tío Mardoqueo. Amán, oficial del palacio real, tramó matar a los judíos porque Mardoqueo no se arrodillaba ante él. Mardoqueo judío no se arrodillaba ante el rey pagano. Y Mardoqueo le pide a su sobrina Esther que intervenga. Voy a leer sobre la trama de Amán en contra del pueblo judío, que eso se encuentra en el capítulo 3 del libro de Esther, en el verso 8. Y dice, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a la de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Se refiere aquí a los judíos. Y esta ha sido la queja en contra de los judíos de muchos pueblos y naciones a través de la historia. Los judíos han tenido mucha persecución a través de la historia. Sabemos la historia del Holocausto en el siglo XX. 6 millones de judíos perecieron en ese holocausto de los nazis. Aún en la Edad Media, cuando la peste bubónica por poco extermina casi toda la población de Europa, se le atribuyó eso mucho a los judíos. Culparon a los judíos porque mientras que todas las otros grupos étnicos estaban muriendo de la peste bubónica, los judíos no morían. Y bueno, los que espiritualizan esa situación, pues dicen Dios los protegió. Y los que no quieren espiritualizar y quieren darle una razón natural, pues dicen, bueno, lo que pasa es que los judíos tenían gatos y la peste bubónica venía por los ratones, y donde hay gatos no hay ratones, por lo tanto los judíos no morían. Cualquiera sea la contestación, el asunto es que a los judíos pues se le ha culpado de muchas cosas a través de la historia. No solo han sido perseguidos, sino también que han sido culpados de muchas calamidades de pueblos extranjeros donde han vivido. Los judíos también fueron víctimas de la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada en España. Mardoqueo descubre una conspiración para matar al rey y se le revela a Esther, y los judíos matan a los conspiradores. Amán es obligado a honrar a Mardoqueo y finalmente lo ponen en la horca que él preparó para Mardoqueo. Los resultados de la intervención de Esther son los siguientes. Al Esther intervenir, los judíos masacraron sus enemigos. Mardoqueo es honrado. Y tercero, comienza la famosa fiesta de Purim, que todavía se celebra. Los judíos celebran esa fiesta. Sin contar que Esther es uno de los nombres más lindos de mujer que yo encuentro. Por lo menos es mi opinión. Amán es un instrumento en las manos de Satanás. Esther es un instrumento en las manos de Dios. El verso clave del libro de Esther está en el capítulo 4, verso 14. Y dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Ese es el verso clave. ¿Okay?
Vamos a hablar un poco de la fiesta de Purim. Una de las fiestas más veneradas por el pueblo judío es la fiesta de Purim. Esta fiesta tiene su origen en el libro de Esther. Es por eso que también se le conoce como la fiesta de Esther. Aún a pesar de lo controversial, lo controvertible de la fiesta a través de la historia, muchos rabinos creen que cuando el Mesías aparezca, todas las otras fiestas judías van a desaparecer, pero Purim seguirá siendo celebrado. Purim es una palabra que quiere decir suerte. Suerte, eso es lo que quiere decir Purim, echar suerte o tirar dados. Pero lo que se celebra es la providencia divina, no la suerte. ¿Okay? Es sorprendente para nosotros los evangélicos que no creemos en la suerte. Creemos en el control que Dios tiene de la historia. Sin embargo, la gente de la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, creían en la suerte. ¿Okay? Varios ejemplos de que ellos creían en la suerte es que las tribus se repartían echando suerte. Los terrenos para las tribus se echaban suerte, para las familias. Los sacerdotes se escogían echando suerte. Cuando los apóstoles perdieron a Judas porque se suicidó, ¿qué hicieron para conseguir el número 12? Echaron suerte. Así que en la Biblia, la gente de la Biblia, la gente del pueblo de Dios, creía en la suerte. Ahora, ¿por qué creían en la suerte? No quiere decir que porque creían en la suerte dejaban la soberanía de Dios afuera. Y no tenemos que depender del control que tiene Dios, de la soberanía de Dios, porque vamos a bregar con la suerte. No, esto es lo que ellos creían. Ellos no querían en muchas situaciones hacer decisiones en base a la lógica humana, sino echar suerte, porque ellos creían que al echar suerte el que decidía era Dios. ¿Okay? Y es por eso que hay un salmo donde se habla de la suerte que le tocó a alguien en su herencia, en su familia, por los terrenos, la finca, la herencia de terreno que recibió su familia. Y dice, las cuerdas me han caído en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Ahí está hablando de la suerte, pero le está atribuyendo a Dios, que controla la suerte de su pueblo. Le está atribuyendo el mérito, no a simplemente la suerte, sino al Dios que controla su pueblo, la historia de su pueblo, y el Dios que tiene soberanía sobre la historia. Y esta es una de las fiestas más veneradas, y aún a pesar de, como dijimos, de lo controversial, la fiesta se sigue celebrando a través de la historia, y muchos creen que cuando el Mesías regrese, la única fiesta que se va a celebrar es la fiesta de Purim. La fiesta de Purim se celebra de febrero a marzo. Los judíos la celebran de febrero a marzo. Se caracteriza por el intercambio de regalos y por un espíritu de celebración, alegría y hasta cierto punto desorden, donde se suspenden las reglas del decoro. O sea, en esta fiesta
se te permite actuar como loco. Es una fiesta para relajarse. ¿Okay? Hay un documento antiguo hebreo conocido como el Talmud, que instruía concerniente a esta fiesta lo siguiente. Decía: beban vino hasta que ya no puedan distinguir entre la expresión bendito sea Mardoqueo y maldito sea Amán. En otras palabras, bebe todo lo que tú quieras hasta que se te trabe la lengua y no te salgan las palabras claras. Se lee el libro de Esther en las sinagogas en la celebración de esta fiesta. Se menciona el nombre de Mardoqueo con alegría, y al mencionar el nombre de Amán se hacen ruidos estruendosos con abucheos y pisoteando fuerte en el piso. ¿Okay? Esa es la fiesta de Purim. Ahora bien, ¿cuáles son algunas enseñanzas que nosotros podemos extraer de la vida de Esther para nosotros? De la biografía de esta mujer heroína en el Antiguo Testamento. Hay varias. La primera enseñanza que podemos extraer es que Dios es celoso y vigilante con el oprimido y el sufriente. Dios hizo una promesa que cumplirá para con su pueblo Abraham. Génesis capítulo 12, verso del 1 al 3. Jehová le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendecido y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios siempre se involucra en los asuntos de la historia humana, especialmente en lo que concierne a su pueblo. Y el Salmo 121, versos del 3 al 5 dice: he aquí, no se adormecerá el que guarda a Israel. Y yo fui soldado, yo entiendo este versículo en una forma bien poderosa. ¿Por qué? Porque a mí me hicieron en el ejército hacer guardia en una casa, en un monte a millas del resto de la compañía, yo solito, una noche entera, como a 5 bajo cero. Y yo tenía que velar esa casa toda la noche. Yo era el guardia de esa casa. Una casa vacía, ahí no hay nadie. Era una maniobra simulacro. Y a mí me pusieron a velar esa casa bajo cero. Y yo no podía meterme en la casa porque la casa está cerrada. Yo tenía que dormir a la intemperie. Y hacer algo para poner el sleeping bag del ejército. La cama que es una especie de bolsa. Es bien caliente. Pero dormir a la intemperie cuidando una casa donde no va a venir. Y créame, mis hermanos, que me llevaron como a las 8 de la noche. Para las 12 de la noche yo estaba durmiendo como un lirón. Pero yo sabía que no iba a venir nadie a chequearme, a ver si yo estaba haciendo guardia o no. Estamos en tiempo de paz. No hay quien me vaya a disparar, nadie me va a matar. Solamente el sargento, si el sargento le da con levantarse y venir a chequear, pero el sargento estaba lejísimo. Yo sabía que no venía nadie. Y dormí toda la noche.
Cuando salió el sol, pues me levanté como si nada, como si hubiese estado toda la noche velando la casa, esperando el sargento que llegue. Pero esos son los soldados humanos. Pero miren cómo dice el Salmo. He aquí, no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. Y el salmista expresa esa su fe y le recalca en el mismo verso al pueblo de Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Dios escoge cualquier persona y utiliza cualquier buena característica humana para canalizar su intervención. Y Dios canalizó su intervención en el pueblo judío en un momento de persecución a través de Esther y de su belleza. Era bien joven. Y bien joven. En este caso, utilizó la belleza de una joven como el canal que generó la protección de su pueblo. Segunda enseñanza. Esa está en el capítulo 4, verso 3. Dice, y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, cilicio y ceniza. Era la cama de muchos. Dios siempre honra a un pueblo que le busca con verdadero arrepentimiento y un pueblo que se humilla ante él. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versos del 14 al 15, dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren su rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Hay muchas enseñanzas que podemos extraer de la historia de Esther sobre prejuicios, sobre antisemitismo, etc. Pero la lección espiritual principal es que Dios está dispuesto a protegernos de cualquier enemigo que tengamos. Dios está pendiente y nos librará del lazo del cazador. Y a la misma vez, Dios también quiere que nosotros, quienes reclamamos su protección, nos corrijamos y mejoremos nuestra relación con Él. Termino diciendo, el dramaturgo Lope de Vega escribió en el 1610 una obra teatral, La Bella Esther, basado en la historia de Esther, basada en esta historia. Pero nosotros la tenemos en la Biblia. Y es una historia hermosa, es una historia edificante y es una historia que también apunta hacia la protección que Dios nos da a nosotros como pueblo suyo. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Dios bendiga a los que están en sintonía con nosotros viendo la grabación de nuestro estudio. Hasta el próximo estudio, donde vamos a estar estudiando en nuestra segunda clase, Mujeres Villanas de la Biblia. Que el Señor les bendiga.